Muy bien. En la lección de esta semana vamos a nosotros pues pasar de lo que era el modelado de sistemas, ¿verdad? A lo que va a ser el análisis, ¿no? Desde que iniciamos el curso platicamos nosotros que, la razón, ¿verdad?, del modelado era para poder nosotros expresar de forma matemática cada uno de los elementos contenidos dentro de un sistema de control, ¿verdad?, dentro de un diagrama de bloques. Y vimos que la herramienta que nos iba a permitir hacer esto era la transformada de Laplace, dado que nuestros sistemas de interés iban a estar siendo los sistemas LTI, ¿verdad? Entonces la transformada de Laplace era pues perfecta para este tipo de sistemas. Vimos entonces cómo podíamos obtener estas funciones de transferencia, que al final fueron los elementos que representaron a nuestros bloquecitos adentro de los sistemas de control. Cómo podíamos obtener la función de transferencia de la planta de distintas maneras, ¿verdad? Desde, pues, ahí sí que circuitos eléctricos, como ya lo han visto en varios de sus cursos, pues a través de su carrera, como sistemas mecánicos y, pues, más recientemente, mediante linealización de sistemas no lineales, e inclusive en su laboratorio estuvimos trabajando un poco con cómo utilizar datos para eh, encontrar una función de transferencia pues completamente experimental mediante identificación de sistemas. En esta nueva parte, ¿verdad?, del curso, como les decía, lo que nos va a interesar es ya empezar a analizar, ¿verdad?, nuestros sistemas. Es decir, dada nuestra función de transferencia, GDS, ¿verdad?, o pues llamada de cualquier forma, pues, ¿qué podemos decir nosotros de ese sistema? Entonces, antes de pues llegar concretamente a hablar, ¿verdad?, de pues cómo reacciona el sistema, ¿verdad?, cómo analizamos el sistema, vale la pena que nosotros investiguemos, ¿verdad?, un poco más este objeto que es la función de transferencia, ¿verdad?, como para poder no sé, darle un poco más de forma, ¿verdad? Ahorita lo hemos utilizado más que todo pues desde el punto de vista de que nuestras ecuaciones diferenciales son lineales de coeficientes constantes, entonces Laplace, ¿verdad? Pero dado que ahora es un elemento pues fundamental para nosotros, tratemos de sacarle un poco más de jugo, ¿verdad?, a lo que nos está diciendo esta función de transferencia. Lo primero que vamos a notar, ¿verdad?, es que siempre va a ser una función de la variable s, la variable de Laplace, ¿no? Esta variable pues de Laplace, si ustedes recordarán, ¿verdad?, es una generalización de la transformada de Fourier, ¿verdad?, o del dominio de Fourier, que era el dominio de frecuencia. El dominio de Laplace, ¿verdad?, o la variable pues de Laplace, también pertenece a un dominio de frecuencia, pero esta se denomina frecuencia compleja. Y típicamente pues la representamos nosotros de esta manera, ¿verdad?, con una parte real y con una parte imaginaria. Por lo general se le designa, ¿verdad?, a la parte real sigma y a la parte imaginaria omega. Esto, dicho de otra forma, nos dice a nosotros que la variable de Laplace es una cantidad compleja, es una variable pues compleja. Como es una variable compleja, ¿verdad?, nosotros la vamos a estar pues representando dentro del plano complejo, ¿verdad?, o dentro de un plano complejo. En este caso, ¿verdad?, el plano complejo que utilizamos nosotros para representar la variable de Laplace se conoce como el plano S. Este es el plano S. Y tiene pues como coordenadas la parte real de S y la parte imaginaria de S. Entonces, cualquier valor que tome nuestra variable de Laplace, ¿verdad?, cualquier valor S, yo sé que
va a tener dos componentes, ¿verdad? Un componente real, sigma, y un componente imaginario, omega. Entonces vemos aquí que cualquier valor de nuestra variable de Laplace puede representarse mediante este plano complejo llamado pues el plano S. Bueno, al nosotros darnos cuenta de la naturaleza, ¿verdad?, de la variable de Laplace, nos damos cuenta de que pues tenemos un ligero problema, ¿verdad? ¿A qué problema nos estamos refiriendo? Vamos a dar cuenta que la variable, ¿verdad?, o las cantidades que estamos utilizando para representar a nuestros sistemas, en este caso, pues la variable de Laplace, las funciones de transferencia, ¿verdad?, el dominio de frecuencia complejo, no coinciden con el dominio, ¿verdad?, en donde nosotros queremos analizar la respuesta de nuestros sistemas. Y quiero que sí establezcamos ese problema porque es importante recalcarlo. Entonces tenemos pues problema. La representación de nuestro modelo, ¿verdad? Aquí nos referimos pues básicamente en la representación, estamos haciendo ahí sí que referencia a la función de transferencia, ¿verdad? Todo esto. La representación de nuestro modelo, ¿verdad?, no coincide en dominio. No coincide, ¿verdad? Perdón, vamos a borrar aquí. No coincide con el dominio en donde queremos realizar el análisis. Muy bien. Entonces, el dominio donde nosotros queremos realizar el análisis, ¿verdad?, es el dominio de tiempo. ¿Verdad? Al final nosotros queremos ver cómo es que cada uno de estos sistemas se está comportando a través del tiempo. Tenemos el problema entonces, ¿verdad?, que la transformada de Laplace nos elimina completamente ese dominio, ¿verdad? Es más, si ustedes recuerdan la definición de la transformada de Laplace, ¿verdad?, precisamente lo que requiere es que nosotros pues eliminemos el dominio. Es decir, por ejemplo, para x de s, esta es una integral de menos infinito hasta infinito de x de t e a la menos st de t. Es decir, estamos haciendo nosotros una integral con respecto de todo el tiempo posible, ¿verdad?, desde menos infinito hasta infinito. Entonces tenemos el problema de que al utilizar la transformada de Laplace perdemos nosotros toda información del dominio de tiempo. Y esto pues no nos conviene porque al final de cuentas nosotros queremos analizar a nuestros sistemas en el dominio de tiempo. Queremos ver qué pasa con ellos en el dominio de tiempo, que al final de cuentas es el dominio de nuestro mundo pues real, ¿verdad?, en el que queremos ver cómo reacciona el sistema. Claramente sabemos nosotros, ¿verdad?, que existe una pues relación entre el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia, ¿verdad? Y está representada básicamente en nuestro teorema pues fundamental, ¿verdad?, que nos dice a nosotros pues que la salida de un sistema es la función de transferencia por la entrada. Si yo calculo esta relación algebraica, yo luego podría, ¿verdad?, estar obteniendo pues y de t utilizando la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que ese es precisamente el problema, ¿verdad?, que nosotros pues hacemos las manipulaciones en Laplace y para darles interpretación hay que regresarlas siempre al tiempo, ¿verdad? Entonces agarro mi sistema, lo multiplico por la entrada, luego tengo que regresarlo a la salida para ver qué es lo que va a pasar. Entonces, esta transformada inversa de Laplace, ¿verdad?, en general la transformada de Laplace como que nos está dando cierto pues overhead, ¿verdad? Nos está obligando a andar haciendo transformaciones entre dominio,
porque nosotros no tenemos, si lo quieren ver así, pues una intuición para el dominio de frecuencia, sino que toda la intuición de cómo reaccionan nuestros sistemas está en el dominio de tiempo. Pero representamos todo en el dominio de frecuencia. Entonces, este es precisamente el problema que quiero que nosotros pues ataquemos en este par de semanas, ¿verdad? Lo que quiero hacer es ya no necesitar, ¿verdad? Regresar al dominio de tiempo para describir cómo va a reaccionar el sistema. Dicho de otra forma, lo que vamos a considerar nosotros pues como análisis de sistemas, o lo que vamos a estar nosotros estudiando en estas dos lecciones, es, bueno, yo sé que estoy representando mis sistemas en el dominio de frecuencia, pero el comportamiento que yo quiero observar, que yo quiero analizar, está en el dominio de tiempo. Puedo relacionar esas dos cantidades usando la transformada de Laplace. Lo que queremos hacer entonces es ya no necesitar la transformada de Laplace para andar haciendo cambios entre dominios, sino que nosotros poder concluir acerca del comportamiento del sistema en el dominio del tiempo solamente viendo las cantidades en Laplace. Es decir, vamos a nosotros tratar de extraer información temporal a partir de las cantidades en el dominio de Laplace. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo nosotros esto de acá? Entonces, para esto quiero que recordemos nosotros pues es una definición ahí bastante pues fundamental, ¿verdad? Y es el concepto de polos y ceros, ¿verdad? Si ustedes recordarán, ¿verdad? Sus primeros cursos de matemática, ¿verdad? Pensamiento cuantitativo o modelos matemáticos. Ustedes cuando vieron el tema de funciones, cuando querían graficar funciones, por ejemplo, o querían analizar funciones, había un tipo especial de funciones que se conocía como funciones racionales, que estaban compuestas como el cociente de dos polinomios. Entonces, si ustedes recordarán, algo muy importante al describir, ¿verdad?, el comportamiento de estas funciones eran las asíntotas. Y esas asíntotas estaban contenidas, ¿verdad?, en los polos y los ceros de la función racional. Si nosotros nos recordamos, ¿verdad?, de sus cursos ahí posteriores y también de lo que hemos visto ya en este curso, todas nuestras funciones de transferencia corresponden a funciones racionales en S. Quiere decir que nuestras funciones de transferencia están representadas como cocientes de polinomios en S. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Tenemos nosotros que G de S va a estar siendo igual, por ejemplo, aquí S a la N más a n menos 1, s a la n menos 1 más, etcétera, etcétera, a 1s más a 0. Y aquí arriba, por ejemplo, s a la m más b m menos 1, s m menos 1 más, etcétera, etcétera, B1S más B0. Muy bien. Entonces vamos a nosotros, nos damos cuenta, ¿verdad?, que todas las funciones de transferencia van a ser funciones racionales en S. Vamos a separar, ¿verdad?, el polinomio del numerador con el polinomio del denominador. Es decir, vamos a estar llamando al polinomio del numerador n de s y el del denominador d de s, ¿verdad? Entonces, bajo esta consideración, definimos, ¿verdad?, que
los ceros de GDS son aquellos valores de S que hacen que n de S sea igual a 0. Se representan en el plano S por medio de un círculo vacío. Y tenemos que los polos de GDS son aquellos valores de S que hacen que D de S sea igual a 0. Se representan en el plano S por medio de una X, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, la definición de ceros. Tenemos que son aquellos valores que hacen que el numerador sea igual a 0. Por ende, hacen que la función de transferencia valga 0 también. Se representa en el plano S por medio de un círculo vacío de esta manera. Y los polos de GDS, ¿verdad?, son aquellos que hacen 0 al denominador. Es decir, vuelven infinita a la función de transferencia. Y se representan en el plano S por medio de una X, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí una nota. Típicamente, los sistemas, pongámoslo así, del mundo real, cumplen con que el grado del denominador es mayor al grado de el numerador. Estos sistemas reciben el nombre bueno, aquí es mayor o igual, vamos a colocarle aquí. Se llaman, reciben un número de sistemas de sistemas propios. Muy bien. Esta sería la nota número 1. Y la nota número 2 nos dice que el grado de S, o sea, el grado del denominador, que es equivalente a el número de polos del sistema, se conoce como el orden del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema con dos polos, decimos que es un sistema de segundo orden, ¿verdad? Es simplemente pues una definición que nos dice a nosotros, o sea, nos deja clasificar a los sistemas por el número de polos que tienen. Más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, específicamente en la lección siguiente, de qué relevancia tiene esto de utilizar el concepto del orden del sistema, ¿verdad? Que sí va a ser bastante pues importante este concepto de esta noción del orden, ¿verdad? Muy bien, hagamos un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de pues cómo calcular los polos y ceros de un sistema. Es una cuestión pues muy sencilla y muy fundamental. Solo les quiero mostrar ciertas cuestiones ahí, ¿verdad? Específicamente quiero mostrarles también un tipo especial de gráfico, ¿verdad?, que nos va a estar sirviendo bastante pues más adelante en el curso. Entonces, para el siguiente ejemplo,
¿verdad? Quiero que nosotros, ¿verdad?, encuentre los polos y ceros de la función de transferencia. Muy bien. Entonces consideremos la siguiente situación. Tenemos nosotros s cuadrado más s menos 2, s más 5, entra r de s, esta estaría siendo nuestra función de transferencia, y sale y de s. Démonos cuenta que en este caso, ¿verdad?, como la entrada es r de s, nos da como que una pista de que este sistema probablemente es un equivalente en lazo abierto de un diagrama de bloques que tiene un lazo de retroalimentación, ¿verdad? Porque aparece aquí un valor como de una entrada de referencia. Muy bien. Entonces, pues para encontrar los polos y ceros tenemos nosotros que encontrar pues el numerador y el denominador. El numerador, s más 5, ¿verdad? El denominador, s cuadrado más s menos 2. Bueno, para encontrar los ceros, hacemos nosotros n de s igual a 0. Eso quiere decir, ¿verdad?, pues que s más 5 es igual a 0 y por lo tanto s va a ser igual a menos 5. Para los polos tenemos nosotros una situación similar, solo que en este caso tenemos que hay que resolver la ecuación cuadrática s cuadrado más s menos 2 igual a 0. Resolviendo la ecuación cuadrática obtenemos nosotros que S1 va a estar siendo igual a 1 y S2 es igual a menos 2. Bueno, podemos entonces nosotros agarrar estos polos y ceros y representarlos adentro del plano S, ¿verdad? Entonces quiero que vamos a hacer precisamente esto. Muy bien. Entonces tenemos por acá al plano S. Parte real, parte imaginaria. Tenemos nosotros 1, menos 2 y en menos 5. Muy bien. Tenemos entonces un 0 en S igual a menos 5. Entonces representamos nosotros ese 0 utilizando un círculo vacío que valen menos 5. Y luego tenemos nosotros polos en 1 y en menos 2. Entonces representamos a estos polos utilizando, ¿verdad?, una X. Este diagrama de acá se conoce como un diagrama de polos y ceros, así que valga la redundancia. Pole, zero, plot. Y aunque ustedes lo vean como que, o sea, realmente no es el gran chiste poder hacer este diagrama, ¿verdad? No nos da más información de la que tenemos nosotros explícita en la función de transferencia. Vamos a ver que este va a ser fundamental para nosotros en una técnica de análisis que vamos a estar viendo de aquí dentro más o menos de un mes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el diagrama de polos y ceros va a llegar a ser tan importante que nosotros vamos a poder predecir el comportamiento de un sistema solamente con darle una ojeada al diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Entonces, como digo, que se les quede, ¿verdad?, que este diagrama va a ser relevante para nosotros pues más adelante. Muy bien. Quiero que ahora nosotros continuemos con este ejemplo. Y vamos a ver por qué. Porque quiero que veamos nosotros, quiero que nos vayamos dando cuenta de ciertas cuestiones, ¿verdad? Quiero que conforme vayamos resolviendo el problema, vayamos observando la estructura del sistema, ¿verdad? Y qué ocurre específicamente en términos de los polos y los ceros del sistema, ¿verdad?
Ya teniendo esta definición de polos y ceros, quiero que nosotros resolvamos el problema. Ahora que continuemos con este ejemplo y que vayamos viendo de qué nos sirve tener esta noción de polos y ceros conforme nosotros vamos pues analizando este problema. Muy bien. Entonces, continuemos con el ejemplo. Y asumamos que colocamos en la entrada un escalón unitario. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta y de t en el tiempo? Muy bien. Entonces es un problema de lo más sencillo posible, de lo más estándar. Ya lo han ustedes resuelto no solamente acá, sino que en sus cursos de circuitos, en procesamiento de señales, etcétera, etcétera. Es una simple aplicación de nuestro teorema fundamental, ¿no? Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que G de S, nuestra función de transferencia es S menos 1, ya luego de haberla factorizado, S más 2, S más 5, ¿verdad? Y tenemos nosotros pues que nuestra entrada R de S es la transformada de Laplace del escalón unitario, que estaría siendo 1 sobre S. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros para calcular la salida en Laplace utilizamos el teorema fundamental G de S por R de S y obtenemos nosotros lo siguiente. Multiplicamos S menos 1, S más 2, S más 5. Entonces, como les digo, aquí es algo pues completamente estándar que siempre hacemos, ¿verdad?, para nosotros pues resolver este tipo de problemas. Sin embargo, ahora seamos un poco más críticos y utilizando esta definición de polos y ceros, especialmente la de polos, empecemos a identificar qué está ocurriendo con esto en términos de los polos y ceros del sistema. Bueno, primero nos damos cuenta, ¿verdad?, que pues el cero se mantiene, ¿verdad? Tenemos el mismo cero del sistema. Y en el caso del denominador nos damos cuenta que si bien nosotros vemos que aquí se encuentran, ¿verdad?, los polos del sistema, también vamos a ver que ahora aparece un nuevo polo, ¿verdad? Aparece un nuevo polo debido a la entrada. Entonces, en términos de polos y ceros, para este caso, lo que hicimos nosotros fue que al multiplicar la función de transferencia por la entrada, nosotros a la expresión de y combinamos los polos del sistema con los polos, ¿verdad?, que nos da la entrada, que en este caso es un polo en S igual a 0, que es el que presenta la expresión para R de S. Bueno, continuemos nosotros trabajando pues este problema. ¿Qué es lo que hacíamos típicamente para resolver estos problemas? Bueno, lo que hacíamos es utilizábamos expansión por fracciones parciales, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso digamos nosotros que la expansión por fracciones parciales nos da A sobre S más B sobre S menos 1 más C sobre S más 2. Bueno, ¿qué haríamos entonces luego? Pues nosotros resolveríamos las fracciones parciales. En este caso no nos va a interesar resolver las fracciones parciales porque nos interesa más que todo pues la estructura del sistema, ¿verdad? Nos interesa la estructura del sistema. Bueno, entonces vamos a dejar nosotros las constantes, ¿verdad?, como A, B y C. Démonos cuenta de nuevo que tenemos en la expansión por fracciones parciales, ahora tenemos
términos, ¿verdad? O dos términos asociados con los dos polos del sistema. Quiere decir que estos dos términos, ¿verdad? El b sobre s menos 1 y el c sobre s más 2 son términos relacionados puramente al sistema, ¿verdad? O sea, estos están dados por los polos del sistema. Mientras que el término a sobre s es un término que está dado pero por la entrada. Démonos cuenta entonces que sin importar cuál hubiese sido la entrada, esta expresión siempre hubiera presentado los términos b sobre s menos 1 más c sobre s más 2. ¿Por qué? Porque esos términos están asociados con el sistema. Con el hecho de que nosotros estemos trabajando con este sistema implica que esos términos siempre van a estar apareciendo en la salida de nuestro sistema. Y lo que va a estar cambiando va a ser el término asociado pues a la entrada. Bueno, sigamos trabajando entonces el ejemplo. Ya resolviendo las fracciones parciales, lo que hacemos nosotros es que, bueno, agarramos que y de t va a ser igual, ¿verdad?, a la transformada inversa de Laplace de y de s. Entonces en este caso saco transformada inversa de Laplace de cada uno de estos términos y obtengo lo siguiente, utilizando pues ahí sí que las tablitas, ¿verdad? A por el escalón unitario más b por e a la t escalón unitario más c por e a la menos 2t por el escalón unitario. Entonces, de nuevo, nos volvemos a dar cuenta nosotros que vamos a tener términos en la respuesta del sistema asociados puramente a los polos del sistema y otros términos pero asociados a la entrada del sistema, ¿no? Entonces, esto es una cuestión bien, bien importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Porque estamos viendo que, y esto se cumple, ¿verdad?, por la misma pues, linealidad del sistema. Nos está diciendo que la respuesta del sistema presenta términos asociados a la naturaleza del sistema, ¿verdad? Es decir, nosotros con estar lidiando con cierto sistema, ya por defecto tenemos nosotros ciertos términos en la respuesta. Esos términos representan la naturaleza del sistema. Es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera clase. Es lo que la física, las leyes físicas, programaron en el sistema. O sea, nos dice, ¿verdad?, cómo es que el sistema reacciona por sí solo, dadas las leyes de la física. Hablando, por ejemplo, de nuestro sistema, también en la primera clase, ¿verdad?, que era el péndulo invertido. Nosotros sabíamos que si dejábamos al péndulo invertido por sí solo, él iba a presentar cierto comportamiento que estaba dado, ¿verdad?, por las leyes, o sea, se regía por las leyes de la física, ¿verdad? Se caía hacia un lado. Y nos damos cuenta que a eso, ¿verdad?, se le agrega otro término que va a estar relacionado pues con la entrada que nosotros le colocamos. Entonces, la salida del sistema va a ser una superposición entre el comportamiento del sistema, o sea, cómo es que la física, cómo es que la realidad le dice al sistema que tiene que reaccionar, más la fuerza o la perturbación externa que le estamos nosotros colocando a nuestro sistema. Nos vamos a dar cuenta que todo sistema LTI va a cumplir con esta misma estructura, ¿verdad? Es decir, que la salida va a presentar una superposición de términos, unos por el sistema y otros por la entrada. Vamos a hacer esto un poco más formal y vamos entonces a hacer nosotros la siguiente definición. Esta es la siguiente definición. Nos dice a nosotros que la respuesta de un sistema LTI tiene la forma y de t igual a yn de t más yf
de t, ¿verdad? En donde decimos nosotros que yn de t se conoce como la respuesta natural del sistema. Y YF se conoce como la respuesta forzada debido a la entrada. Muy bien, entonces en nuestro ejemplo pues particular tenemos nosotros que pues y de t es igual a por escalón unitario más b por e a la t escalón unitario más c por e a la menos 2t escalón unitario. Tenemos que estos dos términos corresponden a la respuesta natural y que el otro término, ¿verdad?, restante corresponde a la respuesta forzada, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que precisamente nuestro sistema pues de manera natural reacciona con estos dos términos, ¿verdad? Con e a la t escalón unitario multiplicado por una constante más e a la menos 2t por escalón unitario multiplicado por una constante. Y eso, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos tratando con ese sistema, siempre va a aparecer esa respuesta natural y le vamos a superponer lo que sea que le está aplicando, ¿verdad?, la entrada, ¿verdad?, la respuesta forzada. Esto se va a estar cumpliendo, ¿verdad? Ahí sí que sin importar cuál sea el sistema LTI, sin importar cuál sea la entrada. Es decir, sin importar cuál sea la entrada, yo voy a poder separar en la salida una parte natural y una parte forzada. La respuesta natural corresponde a lo que hace el sistema por su física, ¿verdad? Y la respuesta forzada nos dice qué hace el sistema dado que fue perturbado con cierta señal de entrada. Aquí les quiero hacer un comentario, ¿verdad? Porque esto es interesante, ¿verdad? Y parte de lo que vamos a estar viendo nosotros en estos cursos de sistemas de control, ¿verdad? Es como que vamos a estar nosotros recontextualizando muchas de las cosas que ustedes ya vieron o dándole sentido a cosas que ustedes las vieron pero que se quedaron de una manera pues muy abstracta o muy de pizarrón. ¿Por qué les digo esto? Bueno, esta definición, ¿verdad? O este teorema de que nos separa la respuesta en una respuesta natural y en una respuesta forzada, ustedes lo vieron en ecuaciones diferenciales. Es más, ustedes utilizaron este teorema, ¿verdad? O esta definición para resolver ecuaciones diferenciales. Solo que la terminología que utilizaban ustedes ahí era pues muy matemática, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Bueno, la respuesta a cualquier ecuación diferencial, lineal o lineal de coeficientes constantes está compuesta por la respuesta homogénea más la respuesta forzada. La respuesta homogénea es la respuesta, es la solución de la ecuación diferencial igualada a 0. Y la respuesta forzada, ¿verdad? O la solución forzada era aquella que era cuando la solucionábamos igual a una cosa pues distinta de 0. Entonces, siempre en la solución de la ecuación diferencial encontrábamos nosotros la respuesta homogénea y le superponíamos la solución forzada. Entonces, démonos cuenta que ahora nosotros estamos dándole un sentido a eso, ¿verdad? Porque ahora pues nuestras ecuaciones diferenciales ya no son ecuaciones diferenciales solo por serlo, sino que ahora las ecuaciones diferenciales representan el comportamiento de un sistema dinámico en el tiempo. La solución de nuestra ecuación diferencial ahora, ¿verdad?, es la respuesta de un sistema en el tiempo. Es decir, que lo que ustedes veían antes como una simple solución a una ecuación, ahora lo que estamos viendo es que corresponde a un comportamiento, corresponde al comportamiento del sistema. Entonces, la respuesta natural
es el comportamiento del sistema por sí solo, es decir, sin ninguna señal de entrada, sin ninguna perturbación de entrada. Y la respuesta forzada es aquella que se presenta dado que pues hay una señal de entrada. La salida completa, ¿verdad? O la solución completa, entonces es una superposición entre la respuesta del sistema por sí solo más la respuesta del sistema cuando éste fue perturbado por cierta entrada, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión bien interesante, ¿verdad? Porque, como les digo, o sea, mucho de lo que estamos viendo nosotros por el momento en este curso no son cosas nuevas, sino que es darle una nueva interpretación a cosas que ustedes ya conocían, ¿verdad? O en este caso particular, ¿verdad? Darle una aplicación concreta a algo que se había quedado como una noción pues muy abstracta, muy teórica, pues muy matemática, ¿verdad? Ahora estamos hablando nosotros pues de sistemas. Bueno, sigámosle sacando un poco más de jugo a esta situación. Bueno, si la respuesta natural del sistema siempre va a aparecer, ¿verdad? Sin importar qué entrada le coloquemos, esta respuesta natural tiene como que, tenemos la sospecha, ¿verdad? De que nos da o nos describe un comportamiento fundamental del sistema, que va a ser cierto sin importar cuál sea la entrada que le coloquemos. Si lo quieren ver de esta forma, va. La forma de ver la respuesta natural nos dice a nosotros que si nuestro sistema es malo, sin importar cuál sea la entrada que le estemos colocando, el sistema va a seguir siendo malo. Mientras que nos dice que si el sistema es bueno, ¿verdad? Probablemente también el sistema con una entrada va a ser también un sistema bueno. Esta noción de bueno y malo es precisamente la noción, ¿verdad?, que yo quiero que desarrollemos en la lección del día de hoy. Y esa noción nos dice a nosotros, bueno, ¿será que el sistema explota o no explota? ¿Verdad? Hablando de ¿será que el sistema es malo o no es malo? Y quiero que consideremos entonces nosotros, pues, esta situación en particular. Bueno, aquí tenemos nosotros, pues, que esta es YN, la respuesta natural, ¿verdad? Y esta de aquí es YF, la respuesta forzada. Y hagamos ahí, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo saco el límite cuando t tiende a infinito de la respuesta natural de este sistema en particular? Bueno, pues si nos damos cuenta, el término con c, como es un término exponencial decreciente, conforme avanza el tiempo, este término de c por e a la menos 2t por escalón unitario va a tender a ser 0. Sin embargo, el término que tiene b por e a la t, como es una exponencial creciente, este término va a crecer desmesuradamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Pues conforme el tiempo vaya avanzando, mi respuesta natural del sistema se va a ir hacia infinito. Entonces, bajo la definición de sistema bueno o sistema malo, ¿qué podríamos concluir de este sistema? Pues es un sistema, sistema malo. ¿Por qué razón es un sistema malo? Porque nos damos cuenta de que si la respuesta natural siempre aparece sin importar, ¿verdad?, cuál sea la entrada que le estemos colocando, entonces este sistema siempre va a presentar un término que conforme avance el tiempo se va a ir hacia infinito. Entonces, sin importar qué respuesta forzada se pueda ver, ¿verdad?, o qué entrada le coloquemos, siempre este término se va a ir, ¿verdad?, al infinito. Bueno, pero aquí igual nos ponemos a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros seleccionáramos en este caso, por ejemplo, una respuesta forzada tal que se cancelara el término malo de la respuesta natural? Pensémoslo así, ¿verdad? O sea, este sistema tiene respuesta natural que se va al infinito. Es más o menos lo que estaba ocurriendo con nuestro péndulo invertido.
¿verdad? Sin importar cómo pues iniciaba ese péndulo, ¿verdad? La misma física le decía, bueno, te tenés que caer. Entonces se iba a caer, entonces pues se iba al infinito porque era un sistema pues malo. Pero entonces, ¿qué pasaría si nosotros de alguna forma diseñamos una respuesta forzada tal que se cancelen los términos malos de la respuesta natural del sistema? ¿Tiene sentido esa pregunta que estamos haciendo? Esa pregunta y la respuesta precisamente corresponden a lo que va a hacer control. Entonces nosotros vamos a utilizar control para que de alguna manera con la respuesta forzada al momento de hacer la superposición nosotros logremos eliminar los términos malos de la respuesta natural del sistema y nosotros superpongamos lo que nosotros queremos en la respuesta del sistema. Entonces, ese es como que nuestro concepto general, ese va a ser como que nuestro concepto general, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando hacemos control. Quisiera también hacer solo una mención, ¿verdad? Porque esto es importante antes de pasar a lo siguiente. Y es, bueno, aquí estamos haciendo mucha discusión al respecto de los polos del sistema. Si se dan cuenta, pues todo esto, la respuesta natural, la respuesta forzada, todo tiene que ver con los polos, ¿verdad? Hay términos relacionados a los polos del sistema, términos relacionados a los polos de la entrada. Entonces, ¿qué pasa con los ceros? Bueno, entonces resulta que los ceros definen los valores de las constantes. Entonces los ceros, lo único que van a estar cambiando del sistema va a ser cuáles son estas constantes que presenta la salida. Eso es una ventaja, ¿verdad? Porque nos dice a nosotros entonces que el comportamiento de nuestros sistemas está dominado completamente por los polos. O sea, sin importar, obviamente esto no va a ser tan así, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero pues por el momento, ¿verdad? Podemos ver que sin importar si cambiamos el valor de ese cero, no va a importar. Mi sistema va a presentar la misma estructura. Lo único que va a cambiar van a ser los valores de las constantes, en este caso A, B y C. Perfecto. Bueno, entonces sigamos nosotros pues razonando un poco acerca de este problema. Bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros pues saber que podemos separar a nuestro sistema en una respuesta forzada y en una respuesta natural? Bueno, pues que mediante la respuesta natural podemos nosotros decir algo fundamental del sistema, ¿verdad? Que se referiría como, bueno, el sistema es bueno o el sistema es malo, si lo queremos ver así de una forma muy simple. Bueno, resulta que esto, a pesar de que lo hicimos para este ejemplo sencillo, lo vamos a poder aplicar para cualquier sistema porque tenemos una gran ventaja. Esto es una gran ventaja que presentan nuestros sistemas LTI. Entonces nos dice acá, resulta que nuestros sistemas LTI presentan o pueden presentar un número finito de vamos a ver cómo ponemos esto mejor. Bueno, todos nuestros sistemas LTI pueden pues presentar entonces ya ahorita entonces resulta que nuestros sistemas LTI solo pueden presentar, ahí lo vamos a poner mejor, solo presentan un número limitado de términos en la respuesta natural. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues resulta que
Aquí tenemos un término que es un exponencial creciente o un exponencial decreciente, ¿verdad? Y podríamos decir nosotros, bueno, estos términos pueden, no sé, aparece tal vez un sinusoide, aparece una tangente o algo así. Y resulta que en el caso de nuestros sistemas LTI, y más específicamente en nuestros sistemas LTI que corresponden a sistemas reales, el tipo de términos que pueden aparecer en la respuesta natural es... son limitados, o sea, no hay muchos tipos de términos que pueden aparecer, ¿verdad?, en la respuesta natural. Entonces esa es una ventaja, ¿verdad? Porque resulta entonces que nosotros vamos a poder, sabiendo, ¿verdad?, qué tipos ¿cómo se llama?, de términos aparecen en la respuesta natural, ¿verdad? Podríamos nosotros, pues, decir que no nos va a sorprender para nada ninguna respuesta de un sistema LTI, porque la respuesta natural siempre va a tener una combinación de solamente esos tipos de términos, ¿verdad? Estos términos, ¿verdad? O estos tipos de términos, ¿verdad?, se conocen en la literatura, ¿verdad?, como modos. Quiere decir entonces que nuestros sistemas presentan un número limitado de modos. Resulta, ¿verdad?, para volver a enlazar esta discusión con la cuestión de los polos, resulta que cada polo tiene asociado un tipo de modo en específico. Por ejemplo, démonos cuenta aquí que estos dos polos que consideramos aquí, que son S-1 y S+2, son polos que solamente presentan parte real. Estos polos, ¿verdad?, que presentan parte real, resulta que se mapearon a términos exponenciales en la respuesta natural del sistema. Entonces quiero que hagamos una tablita que nos represente esa relación explícita, ¿verdad?, entre los polos y los términos que aparecen en la respuesta, ¿verdad?, natural del sistema. Entonces hagamos nosotros pues la siguiente tablita. Entonces tenemos nosotros aquí el polo, tenemos aquí cuál es la función o el modo en el dominio de tiempo, y vamos a ver aquí cómo es que se ve esto en el dominio de frecuencia. El dominio de frecuencia va a ser simplemente pues cómo se ve esto en el plano S, básicamente. Muy bien. Vamos a empezar con el caso más fácil de polo, que es el que vimos precisamente para este ejemplo. Y es, bueno, mi función de transferencia tiene aquí lo que sea en el numerador, tiene lo que sea en el denominador, pero aparece un polo que tiene la forma S menos sigma. Sigma, nos acordamos nosotros que es un número real, es la parte real, ¿verdad?, de la variable de Laplace. Entonces quiere decir de que este caso nos dice a nosotros que es un polo real, ¿verdad? Es el caso de un polo real. Muy bien. Para nuestro polo real, vamos a ver que el modo en el dominio de tiempo asociado va a ser precisamente una exponencial e a la sigma por t escalón unitario, como lo vimos en el caso de aquí arriba. Si el polo es un polo real, ¿verdad?, entonces se mapea a una exponencial. Si la exponencial es creciente o decreciente, va a depender del valor de sigma. El valor de sigma, ¿verdad?, es precisamente el valor del polo. Y este valor simplemente nos dice a nosotros cuál es la parte real de este polo. Démonos cuenta que este polo es un polo que es completamente real. Es un polo real puro, pongámoslo inclusive aquí. Es un polo real puro. Muy bien, si tenemos el caso de un polo real puro, ¿verdad?, estamos hablando de pues el plano complejo. Podríamos considerar también el caso de un polo real imaginario. Entonces hagamos nosotros ese caso.
Entonces tenemos pues lo que sea por acá, aparece un polo S menos J omega. Bueno, resulta que para que esto corresponda a un sistema que pueda existir en el mundo real, no solamente puede aparecer un polo imaginario, sino que tiene que aparecer, ¿verdad? Esto ya lo han visto ustedes también, tiene que aparecer con su conjugado, ¿verdad? Entonces aquí es un par de polos imaginarios puros conjugados. ¿Vale? Un par de polos imaginarios puros conjugados. Entonces lo vamos a extender un poquito esta tabla. Perfecto. Muy bien. El modo que se va a ver asociado, ¿verdad? A a este par de polos imaginarios va a ser ya sea un coseno o un seno. ¿Cuál de los dos sea? Va a depender ahí de, ¿verdad?, dónde estén puestos y todo el asunto. No importa mucho, ¿verdad? Lo que nos interesa aquí, como les digo, es la estructura. Es decir, lo que podemos ver es que si aparece un par de polos imaginarios conjugados, entonces el modo que va a aparecer en nuestro sistema va a ser un sinusoide, ¿verdad? Sin importar si es coseno o si es seno, pero va a ser una señal sinusoidal. En el dominio de frecuencia vamos a estar viendo nosotros esto en el plano S como más menos J omega. Y finalmente, si tenemos nosotros un caso de un polo real puro y un caso de un par de polos imaginarios puros, vamos a ver que existe una combinación de ambos que nos dice S, ¿verdad? Menos sigma menos J omega, S menos sigma más J omega, el cual corresponde a un par de polos complejos conjugados. Un par de polos complejos conjugados. Los modos que van a estar asociados, ¿verdad?, a este par de polos complejos conjugados van a ser va a ser la mezcla precisamente de estos modos. Es decir, van a ser exponenciales sinusoidales que decrecen exponencialmente. Entonces tenemos e a la sigma por t por el coseno de omega t escalón unitario, o bien e a la sigma t por el seno de omega t escalón unitario. Y pues claramente en el dominio de frecuencia o en el plano S los vamos a estar viendo como sigma más menos j omega. Entonces, por ejemplo, para los polos puros reales, nosotros vamos a estar viendo que todos van a estar apareciendo, ¿verdad?, sobre el eje real. Para los polos que son imaginarios conjugados, sabemos que van a estar apareciendo siempre, ¿verdad?, en el eje imaginario. Y ya para estos, ¿verdad?, que son mezclados, vamos a estar viendo que estos pueden caer básicamente en cualquier lado del plano S, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros, básicamente cubrimos con todo el plano S, cubrimos entonces con todas las posibilidades de polos que pueden aparecer y con todos los modos que pueden aparecer. Entonces la ventaja de esto es que entonces para una respuesta natural de un sistema LTI solo puedo esperar términos exponenciales, términos sinusoidales y sinusoidales que decrecen exponencialmente. Nada más, ¿verdad? Solamente esos términos. Y lo que va a cambiar es que dependiendo de dónde esté ubicado el polo, va a cambiar la forma de los exponenciales o de los sinusoides. Por ejemplo, ¿verdad?, si
este sigma es un valor negativo, entonces es una exponencial decreciente. Pero si es un sigma con valor positivo, es una exponencial creciente, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos nosotros esa, pues, diferencia, ¿verdad? Pues, entre los valores de, o sea, dónde están ubicados los polos. Muy bien. Entonces, vamos a resumir este comportamiento. Ahora, como les digo, al final el comportamiento de los modos depende de dónde esté ubicado el polo en el dominio de frecuencia. Entonces quiero que hagamos una gráfica que nos represente eso de una forma un poco más clara, porque nos va a ayudar también a ver el siguiente punto, ¿verdad? Porque vamos a hacer un punto ahí bien importante, y precisamente viendo este diagrama va a quedar pues mucho más claro. Perfecto. Entonces tenemos nosotros parte real, parte imaginaria, ¿verdad? Y vamos a colocar nosotros polos en bastantes pues localidades. Y yo quiero que dependiendo de estas localidades nosotros describamos qué forma tiene el modo. Entonces agarremos ahí varias localidades de ejemplo. Vamos a colocar un polo en el origen, luego un polo por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, luego uno por acá, otro por acá, uno por acá, otro por acá. Acordémonos que estos polos imaginarios aparecen cabalmente con sus conjugados, o sea que este, ¿verdad?, es par con este y este es par con este de acá. Y luego, ¿verdad?, algunos polos, por ejemplo en este, que iría conjugado con este, ¿verdad? Y pues acá, que iría conjugado por acá. Entonces quiero que grafiquemos, ¿verdad?, la respuesta a cada uno pues de estos modos. Bueno, entonces vamos a colocar solo, vamos a ver, vamos a poner uno, sería el de acá, un poco más pequeño. Muy bien. Este sería el de estos de acá. Luego tenemos este de acá, este de acá, por acá atrás, estos de acá y este de acá. Perfecto. Entonces ahí tenemos, vamos a ir graficando, ¿verdad?, uno por uno las respuestas de cada uno de estos modos. Bueno, vamos a empezar con este de acá, ¿verdad?, que sería el que está en el origen. Bueno, esto se me movió un poco por acá, un poco por acá abajo. Disculpen ahí, solo vamos a corregir esto. Y vamos a ver. Sí, básicamente ahí estamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces vayamos resolviendo para cada uno, encontremos la respuesta en el tiempo, ¿verdad?, para cada uno de estos polos, o la ubicación de cada uno de estos polos. Empecemos por el que está cabalmente en el origen. En el origen nos vamos a dar cuenta de que tenemos un valor de sigma igual a 0. Entonces el modo asociado sería E a la sigma por t, escalón unitario. E a la 0, ¿verdad? Nos quedaría a nosotros simplemente pues el escalón unitario.
Entonces tendríamos nosotros el siguiente modo por acá. Bueno, luego agarremos por ejemplo los modos que son estos pues valores. Vamos a empezar tal vez con los que son reales puros. Este valor es un valor de sigma 1, llamémoslo a nosotros, mayor que 0. Este va a ser un valor de sigma 2 que va a ser mayor que sigma 1 y que es mayor que 0 por ende. Estos van a ser entonces exponenciales crecientes, ¿verdad? Exponenciales crecientes. En este caso tenemos nosotros un exponencial algo así. Y en este, como sigma 2 es más grande que sigma 1, este va a ser un exponencial más agresivo. ¿Bueno? O sea, se va hacia el infinito mucho más rápido. Veamos ahora estos de acá. Tenemos sigma 3, ¿verdad? Menor que 0. Sigma 4 va a ser menor que sigma 3. Aquí tendríamos nosotros e a la sigma 3t por escala unitaria. Este va a ser entonces una exponencial decreciente. Entonces tenemos nosotros pues un comportamiento algo así. Esta es una exponencial decreciente también, con la diferencia que es mucho más severo. O sea, va a llegar mucho más rápido a 0, ¿verdad? Que la exponencial que tenemos aquí con sigma 3. Perfecto. Ahora veamos los sinusoides. En este caso tenemos nosotros, no sé, un valor de sigma 1 y aquí tenemos un valor de sigma 2, perdón, de omega 2 mayor que omega 1. Entonces yo sé que este va a estar siendo coseno de omega 1 por t, escalón unitario. Y este sería coseno de omega 2 por t, escalón unitario. Entonces aquí sería una señal algo, vamos a corregirla, algo así. Y en este, ¿verdad? Como omega 2 es mayor que omega 1, yo sé que este va a oscilar, pero a una frecuencia mayor, básicamente. Pero siguen siendo sinusoides. Finalmente, ¿qué pasa con los casos, verdad? En donde tenemos, ahí sí que valores complejos conjugados. Pues yo sé en este caso que que sigma es positivo, ¿verdad? Entonces es una exponencial creciente y que tengo un componente sinusoidal. Entonces en este caso es un sinusoide, ¿verdad? Modulado por una exponencial, pero como la exponencial es creciente, yo voy a observar un comportamiento de esta manera, ¿verdad? Un sinusoide que crece exponencialmente. En el otro lado tenemos nosotros igual, ¿verdad? Un sinusoide pues modulado por una exponencial, pero en este caso tenemos nosotros que como sigma es menor que 0 es una exponencial decreciente y el comportamiento entonces estaría siendo algo así, ¿verdad? Donde tenemos aquí pues el decrecimiento exponencial. Entonces, con este diagramita nosotros representamos todos los posibles lugares en donde pueden estar los polos de nuestros sistemas LTI y cómo reaccionan. Quiero que notemos ciertas cosas, ¿verdad? Porque esto va a ser crucial para nosotros en la siguiente definición que hagamos, ¿verdad? Muy bien. Veamos que pareciera que hay un lado bueno del plano S y un lado malo del plano S. ¿A qué me refiero con lado bueno y con lado malo? Vamos a ver que esto va a tener que ver con convergencia, con la convergencia del modo. En el lado izquierdo del plano complejo, démonos cuenta que todos los modos convergen a 0. Porque todos los exponenciales que aparecen en el lado izquierdo son exponenciales decrecientes. Por lo tanto, ¿verdad? El valor decrece exponencialmente hasta 0.
Para el lado derecho, sin embargo, todos los exponenciales son crecientes porque los valores de sigma son positivos. Quiere decir entonces que sin importar en dónde esté colocado en el lado derecho del plan, todas estas exponenciales van a crecer desmesuradamente conforme el tiempo aumenta hacia infinito. Bueno, luego tenemos nosotros que en medio, ¿verdad? Donde está precisamente el eje imaginario. Ese eje imaginario actúa como un umbral o un separador entre comportamientos buenos y comportamientos malos, entre convergencia y divergencia. Y démonos cuenta que los polos que están precisamente sobre el eje imaginario no son ni convergentes ni divergentes, sino que se mantienen en algún valor o se mantienen oscilando. Démonos cuenta que el que está en el origen se mantiene en un valor constante, ¿verdad? Porque es un escalón unitario. Mientras que los que están en el eje imaginario, ¿verdad? Que se presentan como polos imaginarios puros, pues conjugados, son sinusoides, ¿verdad? Que oscilan, no convergen y no divergen, sino que se quedan oscilando. Démonos cuenta entonces, ¿verdad? Que si toda respuesta natural de cualquier sistema es simplemente una combinación de todos estos modos que vemos aquí en el plano complejo, yo puedo ver fácilmente, ¿verdad? Que si la respuesta natural combina modos solamente del lado izquierdo del plan, mi sistema completo o la respuesta natural completa va a ser buena o va a converger. Mientras que si aparece un término en la respuesta natural, ¿verdad? Que esté en el lado derecho del plan, yo sé que sin importar qué haga, el sistema va a crecer desmesuradamente conforme el tiempo aumente hacia el infinito. Esta definición, ¿verdad? De convergencia, divergencia, sistema bueno, sistema malo, va a constituir la base de una noción que va a ser fundamental para nosotros en sistemas de control. Y es tan fundamental, ¿verdad? Que junto con la retroalimentación negativa dictan todo lo que se puede hacer y qué cosas funcionan en control. Esta noción se conoce como estabilidad. Entonces vamos a hacer nosotros la siguiente definición. Esta definición es la definición de estabilidad. Muy bien. Entonces nos dice a nosotros lo siguiente. Si tenemos un sistema con respuesta natural y respuesta forzada, ¿verdad? La respuesta de un sistema LTI, entonces el sistema es los puntos asintóticamente estable si el límite cuando t tiende a infinito de la respuesta natural es igual a 0. Es inestable si el límite cuando t tiende a infinito de la respuesta natural es igual a más o menos infinito. Y 3 es marginalmente o críticamente estable si y de n no decae a 0
ni crece sin límite, sino que se mantiene constante u oscilando. Muy bien. Entonces tenemos nosotros la siguiente definición de estabilidad. Vamos a nosotros considerar tres regímenes distintos de estabilidad: asintóticamente estable, inestable y marginalmente estable. Todos estos tienen que ver con la respuesta, con la convergencia de la respuesta natural, ¿verdad? Es asintóticamente estable si la respuesta natural converge a cero, es inestable si la respuesta natural no converge, y es marginalmente estable si la respuesta natural ni converge ni diverge. Claramente nos podemos dar cuenta que la característica de asintóticamente estable tiene que ver con el lado izquierdo del plano complejo, ¿verdad? Porque aquí todos los modos convergen. La de inestable tiene que ver con algo del lado derecho del plano, porque aquí los modos divergen. Y la de marginalmente estable tiene que ver con el separador dado por el eje imaginario, en donde las cantidades ni divergen ni convergen, sino que o se mantienen constantes u oscilan. Esto, ¿verdad? O la relación entre las definiciones de estabilidad y los modos o la ubicación de los polos de nuestro sistema se va a ver resumido en el siguiente teorema. Y esto precisamente es la idea principal, o a lo que me interesaba llegar en esta lección de esta semana. Nos dice a nosotros el siguiente teorema. Este teorema nos dice a nosotros que se llama estabilidad en el dominio de frecuencia. Muy bien, nos dice a nosotros que tenemos la función de transferencia de un sistema LTI y la vamos a reescribir mediante una factorización con sus polos y sus ceros. ZM, y aquí sería S menos P sub 1, P sub 2 hasta S menos P sub N. Entonces sea G de S la función de transferencia de un sistema LTI. Entonces el sistema es, y otra vez, ¿verdad?, asintóticamente estable si la parte real de todos los polos es menor que 0. Va a ser inestable si existe por lo menos un valor de n tal que la parte real de algún polo sea mayor que 0, y marginalmente estable si la parte real es menor que 0 para todo n excepto
para un polo real en el origen o para un par de polos imaginarios conjugados. Y este teorema es la conclusión principal de la lección de esta semana. Nos va a decir a nosotros entonces, ¿verdad? Y aquí aislamos todo, ¿verdad? Resulta que los sistemas los representamos con funciones de transferencia. Estas las podemos descomponer en sus polos y en sus ceros. Bueno, con los polos, yo sé que los polos van a estar apareciendo como términos o como modos en la respuesta natural de nuestro sistema. La respuesta natural nos da un comportamiento fundamental del sistema, que es la estabilidad. Si la respuesta natural está relacionada con los polos del sistema, entonces la estabilidad está relacionada con los polos del sistema. ¿De qué forma? Pues de esta forma. Con esto entonces nosotros podemos evaluar si un sistema es asintóticamente estable, inestable o marginalmente estable sin necesidad de encontrar la respuesta natural. Es decir, no tenemos nosotros que resolver la ecuación diferencial, no tenemos nosotros que utilizar la transformada de Laplace inversa, porque basta con que nosotros veamos los polos para poder concluir acerca de la estabilidad de nuestro sistema. Bueno, la primera condición, asintóticamente estable, es una condición absoluta. Nos dice para todo. Quiere decir, ¿verdad? Que nos dice que el sistema va a ser asintóticamente estable si la parte real de los polos es menor que 0 para todo n. La parte real menor a 0 implica todo el lado izquierdo del plano complejo, exceptuando, o sea, quitando el separador que es el eje imaginario. Entonces, si todos los polos de nuestro sistema están en el lado izquierdo del plano complejo, entonces nuestro sistema es asintóticamente estable. Luego nos dice que va a ser inestable si existe por lo menos un valor. Quiere decir que la condición de inestabilidad es mucho más, o sea, esta no es absoluta, ¿verdad? Sino que esta es más fácil de cumplir, es un poco más, es decir, ¿verdad? Si yo tengo un sistema que tiene todos sus polos en el lado izquierdo del plano, pero presenta un único polo en el lado derecho, entonces ya solo con presentar un polo en el lado derecho el sistema es inestable. Es decir, no importa qué tantos polos tengamos en el lado izquierdo, siempre y cuando aparezca un polo en el lado derecho el sistema ya es inestable. Bueno, entonces piensen ustedes, ¿verdad? Que bueno, si hablamos nosotros de sistemas buenos y sistemas malos, ¿verdad? Entonces los sistemas buenos son los asintóticamente estables, los sistemas malos son los sistemas inestables. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? de cómo es la naturaleza de la inestabilidad. Imagínense ustedes que van a un restaurante, ¿verdad? Ahora eso se ve por eso. Lo vemos ya hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Imagínense que ustedes van a un restaurante y, ¿verdad? Piden ahí un platillo. Y resulta que cuando se los entregan, pues llega con una mosca, ¿verdad? O llega con un pelo enrollado por ahí, ¿verdad? Entonces, al encontrar solamente uno de esos desperfectos, todo el plato está mal, ¿verdad? Esa es la condición de inestabilidad. Puede ser que nuestro sistema, o sea, todo esté buenísimo, ¿verdad? Que tenga un montón de polos en el lado izquierdo, que todo esté perfecto, pero aparece un polo en el lado derecho. Ya solo con ese polo en el lado derecho se arruinó el sistema y ya es un sistema inestable, ¿verdad? Entonces, si aparece un polo en el lado derecho, es de una vez categórica la cuestión, ¿verdad? Es inestable, no hay duda al respecto. Muy bien. Y el caso de marginalmente estable, ¿verdad? Nos dice de los polos que están precisamente sobre el eje imaginario. Aquí vamos a estar considerando una noción pues un poco limitada de marginalmente estable, porque para considerar la noción completa necesitamos un poco de
herramientas de álgebra lineal. Eso lo vamos a estar viendo en control 2, ¿verdad? Entonces vamos a decir que va a ser marginalmente estable si pues todos los polos están en el lado izquierdo, exceptuando por un polo en el origen y por o un par de polos imaginarios conjugados. Si tenemos nosotros pues múltiples polos en el origen, ¿verdad? Si tenemos más de 2 polos en el origen, ya el sistema se vuelve inestable, ¿verdad? Es solo que todos estén en el lado izquierdo, exceptuando un polo en el origen, o bien un par de polos imaginarios pues puros en, sobre el eje imaginario, ¿verdad? Muy bien. Esto, la ventaja es que nos da a nosotros un teorema súper sencillo de aplicar en cualquier situación. Les pongo un ejemplo por acá. Tengo a mi sistema, vamos a hacer el pole zero plot de un sistema. Para ponerles un ejemplo, yo coloco un polo pues acá. ¿Cuál sería la conclusión? El sistema es asintóticamente estable. Yo coloco otros polos pues por acá. ¿Cuál es la conclusión? El sistema es asintóticamente estable, porque todos los polos están en el lado izquierdo del plano. Si yo vengo y agrego un par de ceros acá, ¿cambia la conclusión? No, porque la estabilidad está dependiendo, está dependiendo de los polos. Entonces este sistema sigue siendo asintóticamente estable. ¿Qué pasa si yo vengo y agarro otro polo por acá? Sigue siendo asintóticamente estable. ¿Qué pasa si yo agarro y coloco un par de polos imaginarios conjugados por acá? Pues ahora el sistema ya es marginalmente estable. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si aquí, digamos, este es el origen, 0, y yo voy a colocar aquí en 0.00000001, voy a colocar un polo. Vamos a limpiar un poquito esto. Voy a colocar un polo aquí en 0.00000. ¿Cuál es la conclusión? Pues el sistema es inestable. A pesar de que este polo esté súper cercano, ¿verdad? Al eje imaginario, nos damos cuenta que este polo tiene asociado el modo e a la 0.00000000, exacto, etc. Escala unitaria. Y esto obviamente conforme tienda a infinito el tiempo en el límite, va a ser igual a infinito. Entonces, sin importar qué tan cercano esté el polo, ¿verdad? Qué tan pequeño sea, siempre y cuando aparezca un polo en el lado derecho, ya se arruinó la situación, ¿verdad? Y ya el sistema es inestable. Muy bien. Entonces, bien importante que entendamos y que tengamos claro bien ese concepto, ¿verdad? Esa noción de estabilidad en el dominio de frecuencia. Lo excelente de este teorema es que, como les digo, para poder nosotros describir o para poder concluir acerca de la estabilidad de nuestro sistema, no tenemos que hacer ninguna transformada inversa de Laplace. Todo se queda en el dominio de Laplace. O sea, nosotros podemos concluir acerca de nociones en el tiempo solamente con conocer los polos del sistema. Y ese va a ser el caso inclusive para otras características del sistema. Vamos a ver nosotros inclusive en la lección de la semana entrante que podemos describir también ciertas características transitorias, ¿verdad? De nuestros sistemas utilizando los polos, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad? Hacer ¿cómo se llama? Esa aclaración, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, la respuesta del sistema. Existen dos tipos de respuesta. Una es la respuesta estacionaria. Que esto encompasa básicamente estabilidad más el teorema del valor final que vamos a ver en breve. Y el otro tipo de respuesta es la respuesta transitoria.
que eso lo vamos a ver nosotros la semana entrante. Muy bien, perfecto. Entonces lo que nos hace falta ver ahora es este teorema del valor final, ¿verdad? Este teorema del valor final nos dice a nosotros, bueno, si yo ya sé que el sistema converge, ¿a qué valor converge? Básicamente, ¿no? Antes de pasar a eso, solo quiero que tengamos un pequeño, pues, paréntesis, ¿verdad? Para describir otro tipo de estabilidad que también es importante, aunque en control no la utilizamos tanto como en otras disciplinas, ¿verdad? No se utiliza tanto, sí, realmente no se utiliza tanto, al menos en control clásico no se utiliza tanto como en otras disciplinas, ¿verdad? Y es la noción de estabilidad Weibull. Para los que ya llevaron procesamiento de señales, recordarán que esta estabilidad, ¿verdad? Es estabilidad bounded input, bounded output. Y es un tipo de estabilidad, digamos, que en lugar de utilizar la respuesta natural del sistema, utiliza la respuesta forzada, ¿verdad? En lugar de hablar, digamos, de cómo reacciona el sistema por sí solo, ¿verdad? Que es precisamente la respuesta natural, nos describe a nosotros estabilidad bajo la noción de entrada-salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esta noción de estabilidad? Pues nos dice a nosotros que tenemos un sistema LTI. Para este sistema LTI vamos a colocar nosotros pues la entrada U y la salida Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros U de T. Aquí tenemos Y de T. Entonces vamos a ver nosotros que la noción de la estabilidad Weibull nos dice que, pues, si nosotros en la entrada colocamos una señal acotada y esta entrada acotada nos genera a nosotros una salida que también está acotada, entonces el sistema es Weibull estable, ¿verdad? Entonces es una noción distinta de estabilidad, porque si bien la estabilidad como que interna, ¿verdad? Que es la que vimos nosotros acá, que realmente nos interesa más porque tiene que ver con el sistema como tal. Este tipo de estabilidad nos describe a nosotros, pues, si el sistema es estable o no, pero utilizando entradas y salidas, ¿verdad? Entonces es una noción distinta de ver las cosas. Como les digo, en muchos casos, casi que en la mayoría de casos, una implica la otra, ¿verdad? O sea, si es Weibull estable, si es asintóticamente estable y viceversa. Pero es importante que también conozcamos que existe esta noción y se utiliza, solo que, pues, tal vez en temas un poco más avanzados en control. Esto, ¿verdad? Lo podemos también nosotros probar utilizando esta condición que nos dice que si la integral de la respuesta impulsional es menor a infinito. O sea, esto lo que nos dice de otra forma es si g de t es absolutamente integrable. Entonces, si g de t es absolutamente integrable, entonces el sistema es Weibull estable, básicamente. Entonces, solo para que ustedes tengan, pues, también que existe esta otra noción de estabilidad, solo que es una estabilidad que tiene que ver con la relación entrada-salida y no con el comportamiento fundamental interno de nuestro sistema. Muy bien. Entonces,
pues para concluir, ¿verdad? Vamos a ver nosotros lo que es también el teorema de valor final. Entonces, básicamente tenemos nosotros lo siguiente. Si nuestro sistema converge, ¿a qué converge? Bueno, entonces si nos damos cuenta, ¿qué estaría pasando pues en esta situación? Bueno, si yo tengo que y de t es igual a respuesta natural más respuesta forzada, yo sé que al sacar el límite cuando t tiende a infinito, ¿verdad? De y de t, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito, y de n de t, más el límite cuando t tiende a infinito, yf de t. Esto, ¿verdad? Si mi sistema converge, implica que mi sistema es asintóticamente estable. Entonces esto se hace cero. Entonces, básicamente yo puedo encontrar, ¿verdad? El valor. O sea, esto lo que nos dice a nosotros es básicamente que y infinito es igual a yf infinito, ¿no? Bueno, lo que queremos nosotros es... La pregunta es, ¿podemos encontrar este valor pero en el dominio de frecuencia? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, nosotros, digamos, ya logramos ver con el teorema ese de estabilidad en el dominio de frecuencia qué condiciones tienen que cumplirse para los polos del sistema para que éste sea asintóticamente estable, o sea, para que converja la respuesta natural. Entonces, si converge la respuesta natural, o sea, si es un sistema asintóticamente estable, la respuesta natural se va a cero y el sistema eventualmente converge a el valor final, digámoslo así, de la respuesta forzada. Si yo quisiera calcular ese valor, implica que yo tengo la respuesta forzada y le saco el límite cuando t tiende a infinito. Eso implicaría tener una función, una señal en el tiempo, lo cual implicaría tener que hacer una transformada inversa de Laplace. No queremos nosotros hacer eso. Quisiéramos poder encontrar ese valor final sin necesidad de hacer una transformada inversa de Laplace. ¿Será que se puede hacer esto? La respuesta es sí, mediante el teorema del valor final. Entonces nos dice a nosotros, ¿verdad? El teorema del valor final nos dice a nosotros pues lo siguiente. Sea y de s, la transformada de Laplace de y de t, ¿verdad? Si el límite de t tiende a infinito, y de t existe y es finito. Esto de que existe y es finito implica que el sistema, o es equivalente a que el sistema es asintóticamente estable, ¿no? Entonces, si el límite cuando t tiende a infinito de y de t existe y es finito, entonces YSS, que es igual al límite cuando t tiende a infinito de y de t, va a ser igual a el límite cuando s tiende a 0, sy de s, en donde YSS se conoce como el valor en estado
estable o estacionario. De y, ¿verdad? Entonces lo que nos dice esto es que simplemente, bueno, para calcular el valor final de y o el estado del valor en estado estable, y es s, que es básicamente el límite cuando t tiende a infinito de y de t, ese lo podemos calcular nosotros en Laplace utilizando el límite de s tiende a 0 de s por y de s, ¿verdad? Básicamente. Hagamos un pequeño ejemplo al respecto. Nos preguntan cuál es el valor en estado estable de la salida. Tenemos nosotros GDS va a estar siendo igual y de s sobre u de s igual a 1 sobre s más 2. U de s va a ser igual a 1 sobre s. Muy bien. Entonces resolvamos este problema de las dos maneras, ¿verdad? De la forma larga y usando el teorema del valor final. Entonces, y de s va a ser igual a g de s por u de s. Esto va a ser igual a s más 2, 1. Resolviendo las fracciones parciales, haciendo todo este asunto, nos queda a nosotros un medio sobre s más un medio s más 2. Entonces, si sacamos nosotros la transformada inversa de Laplace de esta cantidad, nos queda a nosotros esto, un medio de 1 más e a la menos 2t escalón unitario. Bueno. Claramente, si nosotros sacamos el límite, o sea, calculamos aquí el valor final, ¿verdad? Y es ese. Sacamos el límite cuando t tiende a infinito de y de t. Sería igual al límite t tiende a infinito. Un medio, 1 más e a la menos 2t escalón unitario. Obviamente esto se hace 0 y nos queda esto. Esto se hace 1, esto se hace 0, esto se hace 1. Entonces nos queda un medio. Bueno, ahora veámoslo utilizando el teorema del valor final. Entonces ahí nos quedaría a nosotros YSS igual al límite de S tiende a 0 de S y de S. Límite de S tiende a 0, ¿verdad? Nos quedaría 1 sobre S que multiplica a 1 sobre... Perdón. Quedaría S que multiplica a 1 sobre S más 2. Cancelamos S con S. Este S se va a 0 y nos queda un medio. Entonces exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues para los dos casos, ¿no? Obviamente démonos cuenta, ¿verdad?, de que esto pues funciona porque este sistema es asintóticamente estable. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta ustedes que el valor de sigma es negativo, es un valor de menos 2, ¿verdad? Si yo tengo aquí S menos sigma, yo sé que S más 2 implica entonces un valor de sigma igual a menos 2. Por lo tanto está en el lado izquierdo del plano complejo, por lo tanto es un sistema asintóticamente estable, por lo tanto converge y por lo tanto podemos utilizar el teorema del valor final. Perfecto. Bueno, para concluir, ¿verdad? Finalmente solo quiero pues que pasemos a MATLAB rápidamente a hacer algunas
cosas, ¿verdad? Para mostrarles ahí un poco de cómo se pueden hacer ciertas de las cosas que hicimos nosotros pues, en esta lección, pero utilizando MATLAB, ¿verdad? Bueno, este pequeño script se lo subí a Canvas, ¿verdad? Tenemos ahí básicamente dos sistemas a los cuales tenemos pues que analizar. Entonces, el primer sistema es este de acá. S más 5 sobre S cuadrado más S menos 2. Ese fue el sistema que usamos nosotros como ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que ese sistema resultó ser inestable? ¿Verdad? Con esa función de transferencia nosotros podemos utilizar, por ejemplo, esta función que se llama pzmap y generar el pole zero plot de nuestro sistema. Aquí vemos precisamente, por ejemplo, que nuestros polos se encuentran aquí en menos 2 y en 1, como ya lo habíamos visto. Entonces el sistema es inestable. Pues, ¿cómo revisamos que el sistema es inestable? Pues tenemos varias formas. Podemos calcular los polos. Resulta que MATLAB tiene la función pole. Le mandamos como argumento la función de transferencia y me calcula los polos de mi sistema. En este caso dice que los polos están en menos 2 y en 1. Entonces, como yo veo que el polo en 1 es parte real mayor que 0, entonces mi sistema es inestable. MATLAB inclusive les simplifica todavía más la tarea y les deja utilizar la función isStable para que ustedes de una vez le pregunten si el sistema es asintóticamente estable o no. En este caso me dice que no. Entonces MATLAB nos simplifica un montón todo este cálculo, ¿verdad? O sea, lo hace muy sencillo determinar la estabilidad de nuestros sistemas. Para el otro ejemplo tengo esta otra función que es G2. Ya es una función más complicada. Podemos utilizar igual el pzmap. Vamos a darnos cuenta que ahora en este caso, voy a hacer un poco más ahí el zoom, tenemos un polo y un 0 pues por acá. Tenemos acá un 0 y aquí tenemos un par de polos complejos conjugados, ¿verdad? En este caso, como los polos del sistema, démonos cuenta, ahí hemos calculado los polos y nos da los polos complejos, ¿verdad? Si yo quisiera calcular solo la parte real, puedo utilizar el comando real pole G2 y ya me sale solo la parte real. Me dice que la parte real de los tres polos es menor que 0, es negativo. Entonces todos están en el lado izquierdo y por ende el sistema es asintóticamente estable. Y si va a ser el caso, si yo pregunto isStable G2, me dice que sí es asintóticamente estable. Bueno, en este caso nosotros también quisiera mostrarles, ¿verdad? Otra vez esta herramienta que se llama Linear System Analyzer, si ustedes recuerdan. Esta herramienta nos permite a nosotros calcular el valor final. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Clic derecho. Podemos utilizar aquí lo que se llama Characteristics y pedirle el que es Steady State. Y nos lo va a colocar precisamente por acá y nos va a decir cuál es el valor. En este caso, ¿verdad? Nos dice entonces que el valor final es de 0.769. Entonces igual lo estamos calculando nosotros utilizando MATLAB. Vamos a ver de que esta misma herramienta nos permite a nosotros calcular el pole zero plot de nuestro sistema de una vez, sin necesidad de llamar la función específica, ¿verdad? Además de otros tipos de gráficos que vamos a estar utilizando pues más adelante. Adicionalmente nos va a permitir a nosotros también calcular características transitorias, como van a ser estas, que van a ser el tema precisamente de la lección de la semana entrante. Muy bien, entonces concluyendo esta semana, ¿verdad? En la lección lo más importante es pues comprender que hay una relación fundamental
entre la respuesta de un sistema con los polos del mismo. Una de estas relaciones está dada por la estabilidad y nos dice a nosotros que la estabilidad de un sistema está relacionada, o la podemos definir completamente utilizando los polos, la ubicación de los polos del sistema. Si el sistema converge, o si es un sistema asintóticamente estable, puedo determinar hacia qué converge mediante el teorema del valor final. Perfecto.